Bienvenidos a Un Mundo con Opinión. Soy Juan Camborda Ledesma, director y conductor de Un Mundo con Opinión. Después de varios días, vuelvo con optimismo y con fe en el futuro de nuestra sociedad y de la raza humana, pese a las amenazas de los días actuales. No hay que bajar la guardia. El coronavirus sigue presente y he sido testigo presencial, víctima de esta enfermedad que me tuvo alejado durante más de 10 días. Pero volvemos, como les digo, con fe y optimismo. Las palabras de Angela Merkel deben estar resonando fuerte, tanto en Washington, como en Londres, como en Berlín y por supuesto también en Moscú. Angela Merkel ha dicho que de una vez por todas Alemania y Rusia se sienten a conversar sobre el futuro de Europa, no sobre Estados Unidos ni sobre Inglaterra, sobre el futuro de Europa, y que Europa debe desprenderse de la tutela que ejerce sobre ellos Estados Unidos, que los ha convertido prácticamente en vasallos de los dictados de Washington. Porque han ocurrido cosas graves en estos 10 días, comenzando por el atentado contra los gasoductos del Nord Stream 1 y el Nord Stream 2, cometidos según todas las evidencias que señala Moscú por Estados Unidos e Inglaterra. E incluso un ex asesor del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que tienen acceso a informes confidenciales, ha señalado que solo Estados Unidos e Inglaterra están en condiciones de cometer atentados de esa naturaleza. Y paradójicamente, días antes de los atentados, Estados Unidos, Inglaterra, Polonia, Finlandia y Suecia realizaron maniobras militares en la zona. Suecia hay que descartarla del atentado, pero no así a Alemania, Polonia, Estados Unidos e Inglaterra. Y más aún, un barco de Estados Unidos permaneció en la zona después de las maniobras durante varios días y se retiró 48 horas antes de los atentados que destruyeron Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Biden había prometido, ya antes del inicio de la operación especial militar de Rusia con la invasión a Ucrania, había prometido que si Rusia invadía Ucrania, él se encargaría de cerrar el Nord Stream 2, porque estaba en contra de que Alemania le compre gas a Rusia. Y ha cumplido. Lo han destruido el Nord Stream 2 y el Nord Stream 1. Y han generado una crisis energética en Europa que va a tener que ser sustituida por el gas que le va a vender a 3 veces el precio que le vendía a Rusia a Europa. ¿Y quién se lo va a vender? Estados Unidos, que ya se estaba preparando para venderle gas a Europa en caso de que Rusia no lo pueda abastecer. En todo caso, en todo acto criminal, siempre se pregunta, ¿quién es el que se beneficia con este crimen? Y hay que preguntar también, ¿quién se beneficia con el atentado contra las tuberías del Nord Stream 1 y Nord Stream 2? Y esto se ha agravado porque se ha hecho un referéndum en la zona este de Ucrania. Un referéndum parecido al que se realizó en Crimea en el año 2014. Y Crimea decidió formar parte de la Federación Rusa. Y ahora la zona del Donbass, el este de Europa, ha decidido también incorporarse a la Federación Rusa.
y ha sido aprobada su incorporación. Estados Unidos ha desconocido, Inglaterra ha desconocido, la Unión Europea ha desconocido, y Rusia ha señalado que de hoy en adelante esos territorios son territorios de la Federación Rusa, y cualquier ataque a esos territorios sería un ataque a Rusia. Y así las cosas, Estados Unidos ha dicho que ellos van a utilizar su armamento estratégico. La primera ministra de Inglaterra, en su campaña, dijo que ellos iban a utilizar armamento nuclear si es necesario. Y Rusia ha respondido que para defender su territorio, que ahora ya forma parte del territorio ruso, de la Federación Rusa, las provincias de Donbass, van a utilizar también el armamento estratégico que tiene. Y cuando hablamos de armamento estratégico, estamos hablando de armamento nuclear. Ahora más que nunca está cercano un conflicto de grandes dimensiones. Y como dice Angela Merkel, la Guerra Fría no ha terminado porque Estados Unidos insiste en hacerle la guerra a Rusia, que es el motivo por el cual hoy en Ucrania se está armando a Ucrania para enfrentarse a Rusia. Y no sería raro que le doten de armamento nuclear a Ucrania. En estas condiciones, la voz de Angela Merkel retumba con fuerza. Basta. Que Alemania y Rusia se sienten a conversar. Que el destino de Europa está en manos de Rusia y de Alemania. No de Francia, no de Bélgica, no de Bruselas, no de España, de Alemania y Rusia. Alemania, el motor de Europa, la primera potencia europea que se siente con Rusia, y ambos construyan esa alianza euroasiática, esa alianza entre Alemania y Rusia, para construir una Europa que viva en tranquilidad, que viva en paz, que se respeten sus culturas, que se respeten sus identidades. Una Europa que viva al margen del temor de una guerra nuclear, porque los más afectados de producirse conflicto nuclear sería Europa, no Estados Unidos. Por supuesto que le pueden caer un par de bombas, pero ahí quedaría. Europa sería arrasada como fue arrasada en la Segunda Guerra Mundial, igual que Rusia. Y esa no queremos nadie, porque podría ser también el fin de la humanidad, teniendo en cuenta el arsenal nuclear que existe en el mundo. No solo de Rusia, no solo de Estados Unidos. Tienen armamento nuclear Inglaterra, Francia, India, China, Pakistán, Israel, y posiblemente Irán está en condiciones de construir y producir una bomba nuclear. Y Corea también puede producir bombas nucleares. Un mundo así no es un mundo que debemos dejarles a nuestros nietos. Necesitamos que la voz de Angela Merkel sea escuchada. Y tenía que ser una mujer del siglo XXI. Una mujer que proviene de Alemania Oriental. Una mujer hija de un pastor protestante.
pero de la iglesia luterana, no de esas iglesias formadas en Estados Unidos y financiadas por la CIA, sino la iglesia luterana, que ha señalado con claridad: basta de poner en riesgo la vida de la humanidad. Es tiempo de negociar. Frente a discursos como los de Joe Biden, que pide derrotar y destruir Rusia, frente a los discursos de Polonia, de invadir y destruir Rusia, frente a los discursos destemplados de la primera ministra de Inglaterra, de utilizar armas atómicas. Frente a todas esas amenazas, la voz de Angela Merkel es una voz que tiene que ser escuchada. Son palabras que también se ha dicho con tiempo y en su momento el Papa Francisco. Es tiempo de paz. Es tiempo de que se pongan a conversar y no pongan en peligro a la especie humana, no pongan en peligro a la humanidad. Pero parece que Joe Biden es sordo. Parece que la primera ministra de Inglaterra es sorda. Parece que el señor Zelensky, presidente de Ucrania, es sordo. No quieren sentarse en una mesa de negociación. China se ha ofrecido ser intermediario y lo han desautorizado a China. Incluso la han amenazado con sanciones. Esto no ayuda a nada. Esto pone en riesgo nuestra especie. Seamos optimistas y que la voz de Angela Merkel se imponga en Europa, aun cuando no le guste eso a Joe Biden. Que tengan un buen día. Síganme en internet, síganme en Facebook, síganme en Un Mundo con Opinión, síganme en Instagram y en Un Mundo con Opinión, como Juan Camborra. Que tengan un buen día.